Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente vamos a hablar un poco de la figura de la suspensión de términos. En alguna oportunidad ya habíamos hablado de esta figura cuando hicimos referencia al decreto 491 que salió el 28 de marzo del 2020, al cual también le hicimos unas críticas, o yo planteé unas críticas personales, pero recordemos que ese decreto hablaba de suspensión y caducidad hablaba de suspensión de términos de las actuaciones administrativas. Les ponía algunos ejemplos como actuaciones adelantadas por la Administración de Impuestos, por ejemplo, o actuaciones jurisdiccionales por entidades administrativas como la que adelanta la Superintendencia de Sociedades en algunas ocasiones. Hasta ahí todo estaba muy bien. Resulta que la dificultad que se venía presentando es que no teníamos una disposición o una regulación del gobierno nacional que nos dijera que no solamente se iban a suspender actuaciones administrativas, sino que también se iban a suspender todos los términos que tenemos para ejercer derechos, para presentar demandas, para acudir ante la jurisdicción y para incluso presentar algún tipo de actuación al interior de los procesos judiciales. De alguna manera, esto había estado un poco zanjado en el entendido de que el Consejo Superior de la Judicatura emitió un acuerdo el 11 de abril del 2020, ahorita el último acuerdo, luego de todos los que venía expidiendo, donde suspendió los términos judiciales hasta el 26 de abril. Sin embargo, términos judiciales, ya vamos a explicar cuál es la diferencia con términos de prescripción y caducidad. Estos solamente se refieren a términos que estaban computándose o que estaban corriendo al interior de procesos judiciales ya en curso. Sin embargo, pues seguía existiendo la misma duda. ¿Y qué pasa para aquellos que apenas van a acceder a la jurisdicción, que apenas van a presentar las demandas, que tienen pleitos pendientes por instaurar, que tienen actos administrativos y deben demandarlos? Y sobre este punto, pues no se había dicho absolutamente nada. Obviamente, el acuerdo emitido por el Consejo Superior traía unas excepciones a la suspensión de términos judiciales, principalmente en protección de derechos fundamentales como la presentación de acciones de tutela, el tema de habeas corpus para proteger la libertad, el control de constitucionalidad que hace la Corte a los decretos que expide el presidente. Tenía algunas excepciones en materia penal donde los términos no se suspenden por las audiencias y las funciones de control de garantías que asumen los jueces, entre otras materias que no estaban sometidos a esta suspensión de términos judiciales. Sin embargo, como les digo, esa suspensión a la que hizo alusión el acuerdo del 11 de abril solo se refería a términos judiciales, no a términos legales. Cuando yo hablo de términos judiciales, nos estamos refiriendo es a la delimitación en el tiempo que existe para que se realicen ciertas actuaciones, algunas gestiones o actividades durante un periodo o etapa específica. Por ejemplo, cuando se presenta una demanda, hay que notificar esa demanda al demandado. Eso tiene un término judicial. Por ejemplo, cuando se solicitan pruebas, se debe hacer en un término judicial. Cuando se va a reformar la demanda, se debe hacer en un término judicial. Es decir, cuando el Consejo Superior de la Judicatura suspendió, hizo alusión a los términos que son los tiempos establecidos dentro de una etapa al interior de un proceso para que las partes que están debatiendo en ese proceso judicial puedan cumplir alguna labor. Esto teníamos hasta la fecha en materia de suspensión. Ahora, lo importante que tiene este decreto que ya vamos a examinar es que nos dice además que hay otros términos sobre los cuales no se había hablado nada y que los abogados, las partes, los interesados en acudir a la jurisdicción, teníamos una incertidumbre porque no sabíamos cómo estaban presentándose las demandas, si se iban a activar otras herramientas o mecanismos tecnológicos para presentarlas o qué iba a pasar con este tiempo que ha transcurrido. Entonces, el gobierno nacional emitió el decreto 564 del 15 de abril del 2020. Lo hizo a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y lo que busca este decreto es suspender términos de prescripción y caducidad. ¿Cómo es necesario explicar estos
estos vocablos o estos términos jurídicos para que todos podamos entrar acorde con la conferencia. Entonces voy a hacer una breve alusión a los mismos para que me entiendan a qué nos estamos refiriendo y cuál es la diferencia entre unos y otros. Vamos a poner un caso puntual, algo general que nos puede pasar a todos. Normalmente, especialmente a nosotros los abogados o a nuestros clientes, les sucede que en algunas oportunidades deben presentar demandas. Por ejemplo, la DIAN hizo un proceso de fiscalización, terminó el proceso de fiscalización con una liquidación oficial, presentaron el recurso contra la liquidación oficial y la administración de impuestos se sigue sustentando en su posición. Entonces el cliente le pregunta a usted o usted conoce a alguien que le dice, mire, ¿qué debo hacer para que esta liquidación no me quede en firme y yo no tenga que pagar esto que dice la administración? Entonces usted, abogado o usted, amigo de una persona abogada, le dice, pues hay que demandar ese acto. Resulta que para demandar ese acto hay un término de caducidad y es allí entonces el primer concepto. La caducidad es un término que depende del cumplimiento de un plazo que es perentorio. Es decir, es un tiempo que establece la ley como último plazo, como plazo concluyente para que una persona pueda ejercer una acción judicial. Cuando pase qué tipo de cosas, por ejemplo, cuando se expidan actos administrativos, cuando pasen hechos, cuando ocurran omisiones que impliquen algo en la cual la entidad, la persona deba acudir a demandar a alguna entidad pública o a la administración pública. Quiere decir que la caducidad es un tiempo que establece la ley para ejercer el derecho de acción. Posiblemente cuando muchos de nuestros clientes llegan a consultarnos, hay algunas respuestas tales como el término de caducidad se vence pasado mañana o qué pena, operó la caducidad, ya no podemos demandar o definitivamente pues este acto ya ha superado el tiempo que teníamos para acudir a la jurisdicción y contra este acto ya no podemos instaurar ningún medio de control o acción judicial. La caducidad entonces es un fenómeno jurídico que lo que hace es impedir que alguien acceda a la jurisdicción presentando un medio de control o acción judicial. En primera medida, entonces, este decreto lo que nos dice es el término que tienen las personas para presentar una acción judicial no va a contar durante el término establecido en este decreto, que más adelante vamos a ver fue retroactivo, porque va a empezar desde el 16 de marzo hasta que el Consejo Superior determine cuándo van a comenzar los operadores judiciales nuevamente a realizar sus labores. Por lo pronto, entonces, quien tenga pendiente presentar una acción judicial contra un acto administrativo, contra una resolución sanción, contra una liquidación oficial, contra una liquidación de aforo, entre otras, así como otras actividades o hechos de la administración, pues este término con el que contaban, que llamamos caducidad, no está contando en virtud de este decreto. Ahora, el decreto también nos dice, hay suspensión del término de prescripción. Entonces, ¿qué implica la prescripción? A diferencia de la caducidad, la prescripción es un fenómeno mediante el cual una persona tiene un tiempo establecido para ejercer un derecho y adquirirlo o para que éste se extinga. Es decir, pasa el transcurso de un tiempo que la norma trae y si se cumplen unas condiciones, la persona o adquiere el derecho o lo pierde. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay alguien que viene realizando la posesión de un inmueble, de un lote, de una casa, de un apartamento. Esa posesión que alguien viene haciendo de ese inmueble es ininterrumpida, es una posesión con el ánimo de señor y dueño. Esa persona realiza mejoras, organiza la jardinería, paga el impuesto predial, paga los servicios públicos y realiza una posesión pública y conocida sobre ese inmueble. Pero resulta que esa persona jurídicamente no es el dueño. ¿Por qué? Porque en el certificado de tradición y libertad del inmueble aparece que el dueño es Pedro, pero quien viene ejerciendo la posesión es Juan. ¿Cómo prescribe esa persona? Ella adquiere la propiedad de ese predio cuando transcurrido un tiempo específico ella viene realizando esa posesión de ese inmueble. Y al adquirirlo, entonces decimos es una prescripción por medio de la cual ella adquiere un derecho real sobre un inmueble y le solicita al juez que lo declare como dueño
material y jurídico también del inmueble que él viene realizando la posesión. Resulta que esta persona cumplió los 10 años, puede acudir ante la jurisdicción y decir, mire, yo generé durante este tiempo una posesión con el ánimo de señor y dueño, entonces para mí ha nacido un derecho que yo le pido a un juez que me lo reconozca. Pero por el otro lado, o sea, Pedro, el que aparecía como dueño en el folio de matrícula inmobiliaria, a su vez pierde un derecho, porque es apenas lógico. Quien lo adquiere en disfavor de otra persona, esa lo pierde o se le extingue. Entonces esa persona que tiene un tiempo para solicitarle a ese poseedor que salga del predio, que por favor se retire, que se lo restituya, o para evitar que ese poseedor se haga dueño, pues tendría un problema si no existiera este decreto, porque entonces la ley le establece un tiempo máximo para que él ejerza el derecho de dueño, su derecho real sobre el inmueble, y si no lo hace, perdería el derecho y otro lo adquiere. De esta manera, pues lo que queremos decir es que la prescripción hace referencia al ejercicio de un derecho, sea para adquirirlo o para extinguirlo, y la caducidad hace relación al ejercicio de la acción judicial, es decir, a la posibilidad que tiene una persona de acudir en sede judicial a realizar una demanda de cualquier tipo. Ambos, prescripción y caducidad, estarían en este caso suspendidos, lo que quiere decir que no está corriendo los términos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre interrumpir un término y suspenderlo. Esto como para empezar, y es necesario porque si no, para muchos no será útil la explicación en la medida en que al parecer no pareciere que fuera muy común esta expresión, y aunque tiene un tecnicismo jurídico, todos los días nos enfrentamos a la prescripción y la caducidad. Las personas pueden perder el derecho de cobrarle a otra, el trabajador puede perder el derecho de reclamar un derecho laboral o una prestación económica si pasan 3 años y no lo hace, y muchas personas ya no pueden demandar los actos porque opera la caducidad. Entonces, estos límites de tiempo son muy comunes en las actuaciones administrativas, en las actuaciones judiciales, entre otro tipo de actos que impiden que una persona ejerza un derecho o una acción judicial. ¿Por qué el gobierno nacional emite esta clase de decretos? Lo primero es que recuerden que esto es un decreto legislativo que implica que se debe expedir porque en el ordenamiento que actualmente teníamos no existe ninguna disposición que establezca que cuando el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos al interior de los procesos judiciales, también se entendía que estaban suspendidos los términos de prescripción y caducidad. Esta deducción no la trae el ordenamiento jurídico. Esta situación no está contemplada. Entonces fue necesario que para poder garantizar que los derechos de los usuarios que quieren acudir a la rama judicial a solicitar el reconocimiento de algún derecho, a solicitar que le paguen una obligación pendiente por satisfacerse, pues entonces puedan efectivamente acceder a los despachos judiciales luego de que pase esta contingencia. Y de esa manera, pues no solamente se suspendan los términos dentro de los procesos, sino todos aquellos que le estén contando a todos los interesados e individuos para adquirir, extinguir un derecho o para presentar una acción judicial. Tiene como finalidad este decreto proteger el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia. Valga la pena decirlo, esto es un derecho o garantía fundamental, y al ser un derecho o garantía fundamental, entonces yo no puedo simplemente decir que no se puede presentar una acción o que no se puede ejercer un derecho. Debo buscar como jefe de gobierno una medida que le permita a un interesado acceder de manera posterior a la administración de justicia. Actualmente nosotros los abogados no podemos realizar actuaciones para interrumpir términos, que ya vamos a ver qué es, ni para solicitar que se suspendan términos de prescripción o de caducidad para las acciones judiciales, porque en este caso pues fue necesario que este decreto lo trajera, ya que solamente estaban suspendidos los términos judiciales de procesos en curso. Mediante este decreto, entonces, el gobierno nacional decide suspender los términos de caducidad y prescripción. Importante este dato, esta suspensión opera desde el 16 de marzo. ¿Por qué la aclaración? Porque recuerden que el decreto es del 15 de abril y a nosotros nos han enseñado y todos conocemos que una norma tiene efectos hacia el futuro y que excepcionalmente tiene efectos retroactivos, es decir, hacia el pasado. Pero en este caso era necesario que el decreto dijera esto, y gracias a Dios lo dijo,
porque entonces si la norma empezaría a operar a partir del 15 de abril, la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa del 16 de marzo al 15 de abril? Entonces a las personas le corrieron los términos para presentar las acciones judiciales, entonces ya no podemos acudir a la jurisdicción porque se nos venció los días, los meses o los años que teníamos para hacerlo. Entonces fue necesario que este decreto dijera, no, desde el 16 de marzo que operó el confinamiento y el estado de excepción, pues entonces a partir de ese momento también se entienden suspendidos los términos de caducidad y prescripción. Esto también responde y es coherente a que a partir del 16 de marzo también estaban suspendidos los términos judiciales. Entonces, al estar suspendidos los términos judiciales porque los jueces no estaban realizando ninguna labor, pues lo lógico también sería que se suspendan los demás términos porque las personas no pueden radicar demandas, ni presentarse a audiencias, ni ejercer ninguna acción judicial acudiendo pues a la administración de justicia. Ese es un tema que hay que explicarlo con mucho rigor, pero a su vez tratando de salirse un poco de la estructuración jurídica que esto implica para que todos lo podamos entender. Una cosa es cuando se ordena suspender un término y otra es cuando se interrumpe. Les explicaré qué es una cosa y la otra en términos jurídicos y después pasamos a un escenario un poco más amable para el entendimiento del término. Cuando yo estoy diciendo que un término se suspende, quiere decir que ha venido corriendo un término y que cuando opera la suspensión es como un tiempo de congelamiento, donde no se causa ni días ni meses. Y una vez el Consejo Superior decida reactivar los términos, entonces sigue contándose el término faltante. De manera que si yo tenía 4 meses para demandar la liquidación oficial, corrieron 2 meses al 16 de marzo y del 16 de marzo al 11 de mayo posiblemente estarán suspendidos los términos, quiere decir que al 12 de mayo se continuarían contando los 2 meses que me faltan para llegar a 4. Entonces vamos a un ejemplo más fácil de entender. Yo voy en mi vehículo y me encuentro conduciendo y estoy escuchando una canción y de repente observo que me hace una llamada mi amado o mi pareja y usted decide contestar esa llamada y usted lo que hace es pausar la canción, contesta la llamada, una vez termina la llamada, nuevamente le da play y la canción sigue su curso. ¿Qué quiere decir? Que usted antes de contestar la llamada había escuchado un tiempo de la canción y luego de colgar la llamada, la canción finalizará. Eso es suspender un término. Ahora, ¿qué es interrumpir un término? Son consecuencias totalmente distintas. Cuando yo hablo de suspensión, es que venía corriendo un término y cuando decido suspender, sigue su curso, pero cuando se decide interrumpir, es que ese término que ha corrido no va a tener efectos, porque con la actuación que se hace, el término lo que ocurre es que vuelve a comenzar integralmente desde el principio. Verbigracia. Si yo soy un trabajador y en este caso a mí me adeudan un derecho laboral o prestación laboral, todos o la mayoría de personas entienden que la prescripción de ese derecho es de 3 años. Si antes de esos 3 años el trabajador presenta una reclamación escrita al empleador haciendo exigible ese derecho que él le debe, allí la figura la interrupción. ¿Por qué? Porque cuando él presenta por escrito esa reclamación, el tiempo de los 3 años que él tenía vuelve a contar desde cero. Quiere decir que si lo presentó a 2 años y 30 días o a 2 años y 29 días, entonces el término que él vuelve a tener no será lo que le falte para llegar a los 3 años, sino que volverán a contar los 3 años. Llevándolo al ejemplo práctico, usted va en su vehículo escuchando una canción y de repente lo llama a su amado y usted dice, esta llamada va para largo, yo mejor le pongo stop a la canción. Y usted toma la llamada. Si usted quiere volver a escuchar la canción, pues como no la suspendió, sino que la interrumpió, debe volverla a poner. Quiere decir que usted escuchará nuevamente la canción. ¿Esto por qué? Porque esto tiene un efecto jurídico muy distinto. Por ejemplo, cuando usted presenta una conciliación ante un procurador, esa conciliación le garantiza a usted que mientras el procurador tenga el trámite para citarlo a una conciliación, el tiempo que usted tiene para acudir a presentar la acción judicial no sigue corriendo. Y al día siguiente que se hace la audiencia de conciliación, faltaría por contar el término que estaría pendiente. Pero si lo que sucede es una interrupción, como en el caso laboral, entonces con la reclamación que usted presente, casi que estaríamos haciendo de nuevo el conteo de los términos.
la suspensión podría asemejarse un poco a lo que se llama el tema de pausar la canción, mientras que la interrupción sería parar la canción y volverla a comenzar. Estos son dos cosas muy importantes para quienes tengan pendiente X o Y trámite. Cuando hablamos de suspensión de términos, quiere decir que cualquier norma en el ordenamiento jurídico, sea que consagre un derecho y sea una norma sustancial, o sea la que consagre una forma y sea una norma procesal, todas este tipo de normas que tengan algún término en meses, en días o en años, para usted ejercer un derecho, para ejercer una acción, para presentar una demanda, quiere decir que estos términos no van a computarse. Estaríamos hablando del 16 de marzo hasta que el Consejo Superior de la Judicatura reanude todos los términos. También es muy importante hablar de lo siguiente. Hay personas que tienen procesos judiciales, pero resulta que están pendientes por realizar una actuación y justo cuando entramos a la situación de aislamiento obligatorio, el juez dijo, si no cumple esta carga procesal, yo entiendo que usted desiste de esta demanda. Y esa carga procesal había que cumplirla en 30 días. Pues obviamente usted no la va a poder cumplir. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? Que tampoco corre el término relacionado con los desistimientos tácitos. De esa manera, si a usted lo requirieron para cumplir una carga dentro de un proceso judicial, una notificación, un llamamiento o algo similar, y usted no lo pudo cumplir en este tiempo, pues no vaya a ser que el juez entienda que usted está desistiendo de la demanda. Por el contrario, esta norma lo que le dice a usted es, tranquilo, mire, ese tiempo no le va a contar a usted y lo que va a pasar es que ese término se va a reanudar un mes después, contado a partir del día en que el Consejo Superior de la Judicatura reanude el término. De tal manera que si usted tenía algo pendiente por presentar, un desistimiento o la duración del proceso no podía ser más de un año, que hay algunos procesos que según el Código General del Proceso, para que se emita sentencia no puede pasar más de un año, pues obviamente este tiempo no está computándose para completar el año y será necesario o permite el decreto que se reanuden un mes después. Yo pienso que esto es una medida muy buena. ¿Por qué? Porque recuerden que es que cuando usted va a presentar una demanda, hay demasiados trámites operativos antes de hacerlo. Por ejemplo, medio magnético, por ejemplo, copias con traslados, presentaciones personales ante la notaría. Entonces, mire cómo sería de complejo que el término empezara a contar inmediatamente al día siguiente cuando las personas deben sacar copias, traslados, medios magnéticos, presentación personal ante notario. Uno no alcanza a hacer todo en un solo día. Entonces, esto fue una medida muy inteligente porque entonces se van a reanudar un mes después y las personas tendrán un alivio en cuanto a la carga administrativa y operativa de qué implica presentar una demanda o acceder a la administración de justicia. Ahora, esta medida que adopta el gobierno nacional es una forma de generar un término prudencial para que se reanuden los términos, tanto de prescripción como de caducidad. De esta manera, los sujetos procesales, me refiero a demandante o demandado, incluso los mismos jueces, pues puedan tener un tiempo prudencial para realizar todos los actos procesales que se interrumpieron, como el stop de la canción y vuelven a empezar, o que se suspendieron, que están pausados y que seguirán contando, y que simplemente pues en uno o en otro caso no se pudieron realizar porque los términos judiciales en este momento están suspendidos. Y entonces, si están suspendidos los términos judiciales, pues mal haría la administración en entender que un ciudadano puede desplazarse para presentar una demanda o para ir a una audiencia. Recordemos que esto seguirá vigente hasta que el Consejo Superior de la Judicatura emita el acto correspondiente en la que nos diga se reanudan todos los términos. El conteo de términos de prescripción y caducidad se reanudan a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión. Yo hace un poco atrás les decía que era un mes, pero les voy a decir por qué. Porque es que resulta que el gobierno dijo, mire, a partir del día que el Consejo Superior de la Judicatura realice mediante el acuerdo la reactivación de términos, al otro día es su término para seguir esperando el tiempo que falta por contar o le empezarían a contar de nuevo, que es una interrupción. Pero resulta que este decreto tiene un término especial que se otorga bajo ciertas circunstancias. ¿Y cuál es? Si al momento de decretarse la suspensión de términos que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, usted tenía un plazo que estaba pendiente para interrumpir la prescripción o para que no operara la caducidad, y ese plazo con el que usted contaba era inferior a 30 días, usted tendrá ese mes.
Vamos a poner un ejemplo. Si yo debía presentar una demanda el 15 de marzo y la presenté, pues no tengo ningún inconveniente porque a partir del 16 estaría la suspensión de los términos judiciales. Pero miren esto, si yo podía presentar una demanda el 18 de marzo, el 20 de marzo, pues yo no tenía por qué ir a presentar el 16. Podría haberla ido a presentar el 18 y encontrarme con el tribunal cerrado o con el juzgado cerrado. En ese caso, desde el 16, cuando usted va a mirar del 16 hacia atrás, esa persona, cuando empezó esta medida, le faltaban menos de 30 días para que operara la caducidad o la prescripción. ¿Qué es lo que quiere decir esta norma? Si usted fue una de esas personas que cuando comenzó la suspensión de los términos, a usted le faltaban 30 días o menos, inferior a 30 días para poder acceder a la jurisdicción y usted no pudo hacerlo, usted va a tener un mes más. Quiere decir que cuando se activen los términos, usted va a contar con un mes adicional para que usted en ese mes presente la acción judicial correspondiente. Y de esa manera usted o pueda presentar la acción o pueda presentar la solicitud que estaba pendiente por realizar, o usted pueda irle a solicitar al otro que le pague porque no había podido hacerlo, o usted pueda decirle a una persona, por favor no ejerza más actos de posesión porque yo soy el dueño, y de ahí para allá, eso es muy importante advertirlo, porque si no fuera así, entonces, como les comentaba, al estar suspendido el término y tener un pause, seguiría el otro día contando el tiempo que faltaba por computarse. De esta manera, no será el otro día, sino que nos dan un tiempo prudencial de un mes. Usted durante ese mes, si al 16 de marzo le faltaban 30 días para que le operara la caducidad o le prescribiera el derecho, va a tener ese plazo de un mes más para poder realizar el ejercicio debido. Esto no aplica en materia penal. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no está facultado por la Constitución política para suprimir, modificar funciones o términos en materia penal. Es decir, él no puede decir no se realice esta acusación, no se realice el juzgamiento, si a una persona es capturada, pues deben llevarla en un tiempo máximo que establece la norma ante un juez de control de garantías, y pues esto es un tema de un derecho fundamental como es la libertad. Entonces, en materia penal no podemos hablar de suspensión de términos, ni de decir que no se puede llevar audiencias, ni que no se pueden realizar legalización de capturas, y en este tema pues no aplicaría. Igualmente, frente a los que dijimos para iniciar, acción de tutela, habeas corpus, control constitucional de los decretos emitidos por el presidente, entre otras excepciones. Y finalmente, para aclarar y para redondear el tema, recuerden que tiene efecto retroactivo. Nosotros tenemos un principio de retroactividad. Las normas no pueden disponer de situaciones ya consolidadas o pasadas. Deben hacerlo frente a las situaciones futuras o que se generen a partir de su expedición, publicación o sanción según corresponda. Pero en este caso, no será a partir de la publicación del decreto, que fue 15 de abril, sino que estas disposiciones estarán vigentes a partir del 16 de marzo del 2020. O sea, esto es una excepción al principio de irretroactividad de la norma. Con esto entonces terminaríamos la presentación. Muchas gracias por su exposición, muy clara, y creo que aporta mucho para entender el fenómeno de la prescripción y de la caducidad y obviamente de la suspensión. En materia tributaria hay que estar muy pendiente de estos términos porque, digamos, en RCM, sobre todo nuestros clientes tienen mucho que ver con aspectos con la administración de impuestos o las administraciones locales, ya sea departamentos o municipios, por ejemplo, en el caso del ICA, los municipios, y con la UGPP, caso en el cual si teníamos pendientes demandas de nulidad y restablecimiento del derecho con un periodo de caducidad de 4 meses, pues esta es la tabla de salvación, dado que si se hubiese cumplido el término de caducidad y no hubiera salido este decreto, pues hubiéramos perdido la posibilidad de irnos en contra de ese acto administrativo, tanto de la UGPP como de la Administración de Impuestos o de los entes locales. Entonces, muy interesante el tema.